Hola a todos, bienvenidos al primer programa de este Club de Lectura en la segunda temporada, Club de Lectura de Literatura Asiática. Y estoy junto a mi querido amigo y especialista, Miguel Sardeña. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Qué tal, Mauro? Muy bien, muy bien. Contento que esto de a poco se va a ir transformando en una feliz rutina. Ya es el primer encuentro, pero estuvo el tráiler hace poco que duró un rato largo, más de lo que habíamos previsto. Así que uno tiene la sensación de que ya estuvo caminando, ya estuvo andando. Es una primera vez con olor a continuidad, así que eso me gusta. Sí, y bueno, hablando un poquito del tráiler, después vamos a anticipar, ¿no? En este video, pero al final del video, cuál va a ser el segundo libro, ¿no? De esta temporada. Pero es un libro que se mencionó en el tráiler. Así que bueno, sugerimos que vuelvan a ver el tráiler, que pueden comentar en ese video, incluso en este video pueden comentarnos qué libros, qué autores les gustaría que aparezcan a lo largo de este año. Lo bueno de este año es que vamos a tener más programas. Va a ser una temporada más larga que la del año pasado, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del libro que nos trae, bueno, en este programa. Vamos a estar hablando de los estándares coreanos. Acá tengo el libro, publicado por, bueno, la gente de Hwarang Editorial, y el autor es Park Min-hyu. Acá tengo el libro, una tapa muy particular, la verdad que es muy buena la tapa, y también la traducción, ¿no? Que de paso vamos a nombrar al traductor, Luis Frailes Álvaro. Sí. Bueno, abriste ya de movida, abriste varias puertas. Quiero meterme por varias de esas, Mauro. De la arte de tapa quiero volver a hablar en un rato cuando nos metamos en los cuentos. Es muy interesante este arte tan particular, donde vemos todos los cuentos amontonados. En alegre montón aparecen todos salteados. Bueno, esto está anticipando un poco el estilo de los cuentos. Y lo que a mí me gustó mucho, seguro que a vos te pasó lo mismo, pero te lo consulto, Mauro, es a medida que fui recorriendo el libro y fui avanzando en la lectura de los cuentos, ir buscando símbolos ocultos en esta etapa y logré encontrar dónde estaba cada cuento representado en esta etapa. Fíjate que la etapa tiene una continuidad y me gustó mucho encontrarme con un diseñador que leyó en detalle los cuentos y que bebió de esos símbolos y todos esos símbolos que están repartidos por todo el libro los pudo volcar en la tapa. Eso me gustó mucho. Bueno, hay un pato, hay un parque de diversiones, hay un subte. Exactamente. Bueno, de todas estas cosas hay una jirafa. De todo esto vamos a hablar hoy. Tenemos que hablar largo y tendido de cada Exactamente. uno de estos elementos. Son 10 cuentos. También es interesante decir esto, ¿no? Bueno, estuvimos hablando el año pasado de muchas novelas. Este es un libro de cuentos. Como bien decías, ¿no? Uno se puede encontrar a lo largo de los cuentos, después los puede buscar en la tapa. Hay, bueno, un pelícano, bueno, y, bueno, jirafa, bueno, un montón de cosas que uno va a encontrarse en la tapa y va viviendo, bueno, un tren, ¿no? Uno de los cuentos que sé que es de los que más te gustaron a ¿Viste el vos. ovni acá arriba? La nave espacial, ¿no? Bueno, Excelente, le estamos excelente. contando un poco a la gente de qué trata Excelente, ahí este están libro. mostrando la jirafa que decía. Y bueno, también está lo del tren. Que bueno, el tren va a venir a colación creo que el cuento que coincidimos es el que más nos gustó del libro. Pero, ¿sabes qué, Miguel? Antes de empezar a hablar del libro en sí, me pareció interesante mencionar que, bueno, que el autor es un autor muy exitoso en Corea, que nació en 1968, pero que su recorrido, ¿no? Arranca con dos publicaciones en 2003, dos publicaciones que no son este libro, pero que con esas dos publicaciones ganó premios. Después en 2010 vuelve a ganar otro premio. O sea, estamos hablando de un autor que es reconocido, o sea, es muy exitoso en Corea por dos cosas. Primero por lo que escribe, lo que publica, y otra por su look, ¿no? Que tiene una colita y usa anteojos de sol. Es un rockstar, ¿no? Un rockstar. Además de ser un escritor, es un rockstar. 음, 또 음악은 또 굉장히 도움이 많이 되죠. 음악의 그 다양한 리듬들이 있잖아요. 예, 그거는 음, 그 예를 들면 이제 그 문체라고 그러나, 예, 그러니까 문장에도 그 리듬이 있잖아요. 예, 그래서 어, 이렇게 다양한 문장들을 만들어낼 수 있다고 생각해요. 그리고
Bueno, y acá tengo anotado para no olvidarme los nombres, ¿no?, de los premios que ganó. Ganó el premio Munak Dogné de escritores y el premio literario Han Goyek. Bueno, por estos dos primeros títulos que sacó en 2003, que son dos novelas. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la Sí, editorial, ¿no? déjame meterme un poquito ahí, Mauro, déjame sumar un premio más, que es el que yo tenía referencia como el premio más importante, que es del año 2010, el premio Yi Sang. Yi Sang es un autor interesantísimo que publicó Hwarang, Hwarang lo tiene publicado, a este autor, que es un autor que podemos llamar clásico, que vivió entre 1910 y 1937. Pero lo interesante de este Yi Sang, que yo conocí a instancias de Hwarang, esto es algo que tenemos que decir, y lo vamos a decir muchas veces, cada vez que charlemos de un libro de Hwarang, que uno está agradecido con estas editoriales porque no tendría manera de acceder a estos autores si no fuera gracias a ellos. Entonces, bueno, llegamos a Park Min-gyu hoy y llegamos a Yi Sang en otro momento gracias a Hwarang, pero este Yi Sang de sí es un autor clásico entre 1910 y 1937, y la particularidad que tiene es que Hwarang publicó más de una traducción de Yi Sang, publicó diferentes transliteraciones del mismo libro, y eso me parece que es tremendamente atractivo. Quería marcarlo, porque además Yi-san fue contemporáneo de nuestro Yokomitsu, el Yokomitsu japonés, Yokomitsu Rich, ya saben que publicamos también el Caracol, así que hay un vínculo ahí también para pensarlos juntos, aunque sea con las tensiones que implicaban en algún momento particular entre Japón y Corea. Bueno, no nos vamos a meter en ese Y te problema en agrego este un dato momento, más. pero solo lo menciono. Te Sí, agrego un dato más, que en el 2010 gana el premio que nombraste por claro, claro. un libro de relatos que se llama La Puerta de la Mañana, ahí en 2010. Pero bueno, ahora vamos a hablar ya directamente de Hwarang, una editorial. Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con el editor Nicolás Braesas, una charla muy interesante donde él contaba que, bueno, a raíz de sus viajes a Corea, bueno, empezó a tener esta idea, ¿no?, de armar una editorial con títulos coreanos. Como bien dijiste, ¿no?, estas editoriales permiten que nosotros podamos acceder a libros imposibles por ahí de pensar en otra época. Totalmente. Y ahora, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito, ¿no?, del libro, de los estándares coreanos, Sí, que vuelvo a mostrar la tapa. sí, déjame, Mauro, Sí. hacer un recorrido que me parece que es interesante, que es cómo llegamos también a Park Min-gyu. Hay una traducción anterior que publicaron en un libro señero, que publicó Santiago Arcos en el año 2009, una antología importantísima de literatura coreana, que incluso desde Hwarang la reconocen como una antología pionera. La antología se llama Jido, que es una antología de narrativa coreana contemporánea, y uno de los cuentos era este Park Min-gyu. Y lo que hizo Hwarang, que es muy atractivo, me gusta este recorrido de la literatura, porque también nosotros estamos atravesados por cómo nos llegan esos libros, ¿no? Nosotros estamos leyendo desde este rincón del mundo, desde Occidente, y también no solo desde el Occidente hispanohablante, digamos, así somos más inclusivos. No nos queda otra que leer del modo que nos llegan esos libros, y me parece que hay que detenerse en eso. Y hay un libro anterior a los estándares coreanos, Laberintos de Neón se llama, que Hwarang tuvo la feliz idea de que tuviera un prólogo de Oliverio Coelho. Oliverio Coelho es el que hizo la selección de ese libro señero de Santiago Arcos, Jido, que tenía un cuento de Park Min-gyu. O sea, fíjense cómo hay un círculo que se cierra. Y Oliverio Coelho, en ese prólogo, en este de Laberintos de Neón, 10 años después, 10 años después de ese libro señero de Santiago Arcos, menciona nuevamente a Park Min-gyu. Me gusta que lo mencione. Todavía no aparecía este libro nuevo por Hwarang, totalmente dedicado a Park Min-gyu. Y se detiene en algo que es interesantísimo, que pasamos muy rápidamente, Mauro, pero yo me quiero detener un cachito, no demasiado, pero un cachito me parece que vale la pena, que tiene que ver con la traducción. Este libro de los estándares coreanos no tiene ningún prólogo, arranca directamente con los cuentos, pero este de Laberintos de Neón tiene este prólogo de Oliverio Coelho, que es del que me voy a agarrar para contar una estrategia que tiene Hwarang para pensar sus traducciones. Esto me parece que puede ser valioso y que lo podemos traspolar también. Podemos pensar que es una lógica editorial, es un modo de pensar cómo acceder a la literatura coreana en castellano. Y fíjate lo que dice Oliverio Coelho. Oliverio Coelho cuenta que la estrategia de este libro, de Laberintos de Neón, fue establecer un concurso de traductores, un concurso abierto, con cierto auspicio,
y que una vez que se nombró los ganadores de ese concurso de traductores, se decidió que las traducciones no iban a ser alteradas y que se iba a respetar los distintos castellanos de cada uno de esos traductores. Déjame que lea esa parte porque me parece que es reveladora. Dice así Oliverio Coelho: como el concurso estaba dirigido a hispanohablantes de todo el mundo, el castellano de cada traductor no fue neutralizado y sus características expresan la pluralidad de nuestro idioma. Bueno, eso dice Oliverio Coelho en Laberintos de Neón. Me gustaba esto de mencionarlo porque la traducción de los estándares coreanos de Park Min-gyu es bellísima, es un castellano que fluye con mucha naturalidad, con mucha belleza. Esto no es habitual cuando uno habla de libros orientales. En general, los traductores orientales no tienen esa ductilidad con el idioma, y me gustó mencionar esto que menciona Oliverio Coelho en este libro, porque habla de una editorial que está atenta a las sutilezas, Claro. que está atento a los detalles, que lee con cuidado. Bueno, ese es el trabajo que también hace un editor, que hace que sus libros sean valiosos, ¿no? Quería destacarlo porque mencionaste al traductor y quería destacar esta visión desde el propio editor también. Bueno, está bueno esto que decís también porque esa combinación del detalle lo tiene tanto en la tapa como en la traducción, ¿no? Así que ahora entrando ya a hablar en el libro, digamos, del libro, perdón, pero sí, no quiero olvidarme de decirle a la gente que está viendo el video que se suscriba al canal de Miguel Sardeña y al canal de Entrevidas TV en YouTube, que nos ayuda mucho y es importante, y que también pueden votar o comentar. No solo, digamos, de literatura japonesa, puede ser de Corea, puede ser de China, de Vietnam. Bueno, pueden comentar qué autores quisieran que aparezcan en esta temporada. Y bueno, serán tenidos en cuenta como el que vamos digamos, a ver en el próximo encuentro, que lo tuvimos en cuenta en función de los comentarios, ¿no? Bueno, ahora hablando un poquito del libro, de los estándares coreanos. Bueno, uno se puede encontrar con unos cuentos que, bueno, predomina lo fantástico dentro de lo cotidiano, lo absurdo, el capitalismo, ¿no? Está muy presente. Hay personajes que son perdedores, los asalariados, los trabajadores, ¿no? Que la reman día a día para bueno, llegar a su trabajo. Me interesaría, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De los trabajadores y los laburantes. Yo sé que hay un cuento que a vos te gustó mucho y yo coincido con vos. Para mí es el mejor cuento del libro, que es el que se llama ¿De verdad soy una jirafa? Me gustaría arrancar un poquito por ese cuento, ¿no? ¿Querés arrancar directamente por el destacado? Mirá, me parece bien ir directo a lo importante. Yo creo, Mauro, te escuchaba con atención y creo que hay dos elementos para distinguir. Me parece que puede ser interesante para pensar esta charla. Por un lado, pensar en los temas. ¿Cuáles son los temas que está planteando el libro? Vos mencionaste un montón de temas, estoy de acuerdo con todos esos temas están presentes casi en todos los cuentos. Uno puede encontrar la preocupación por el trabajo, la preocupación por la precariedad, por la plata que no alcanza, por un trabajo de poca capacitación, las preocupaciones que atañen al capitalismo. Y Bueno, ahora eso la está globalización también, ¿no? globalización, bueno, es la Corea que viene después de que el Fondo Monetario Internacional también se metió ahí a tallar. Esto lo hablaba con Nicolás estos días, que charlábamos un poco del libro, y me contaba que es la generación que está metida también en el tema del Fondo Monetario Internacional. Me hizo mucha gracia porque uno cree que somos muy distintos, y no, basta leer un poco para darse cuenta que, nada, que el mundo es uno, y que las preocupaciones son universales. Eso me hizo mucha gracia. Después el abordaje puede ser distinto, pero el tema de fondo, si uno lo reduce a la mera problemática, bueno, no somos tan distintos. Bueno, ¿sabes qué? Vas a comentar un poquito, vamos a hablar un poquito entre los dos acerca de verdad, soy una jirafa. Pero esto parte de una historia real, ¿no? El cuento va a hablar de personas que se dedican a empujar a la gente para que entren en los trenes. Y leyendo por ahí, investigando un poco, esto parte de una historia real que Corea del Sur había contratado hace unos años a 132 digamos, empleados para que se dedicaran a empujar, ¿no?, a la gente que quiere viajar en tren. Bueno, este cuento habla también de eso, ¿no? De un chico que se dedica a eso como otro trabajo porque el que tiene no alcanza. Sí, sí,
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, contado así suena muy gracioso y no, no es gracioso, es Claro, trágico, exactamente. lo cual es un mérito del autor. Plantear algo que parece simpático y que parece hilarante y termina siendo trágico. Pero te quería decir, Mauro, hay en realidad dos grandes ejes que son, Mauro, los que me gustaría separar. Iba un poco a esto hace unos minutos. Creo que hay dos modos de abordarlo a Park Min-gyu. Por un lado, pensar en sus temas, que son todas esas cuestiones sobre las que nos pusimos de acuerdo y hay consenso indudable, esto del asalariado, del trabajador, de la explotación, un trabajo de poca categoría, la plata que no alcanza. Bueno, esos son los temas, los grandes temas. Y la otra cuestión es pensar en el género y en la arquitectura que él desarrolla en sus historias, cómo es que construye sus historias. Esto me parece que son los dos grandes caminos para abordar su literatura. Los temas y el género. ¿Qué tenemos que incluir dentro del género? Ya algo dijimos, es esto de pensar, ¿es literatura fantástica? ¿Es literatura maravillosa? Es otra cosa, fantástico, maravilloso. ¿Es literatura extraña? Bueno, está Aira, el fantasma de Aira, por lo menos para los Sí. argentinos, dando vuelta por ahí. Está Boris Vian, si queremos ser más internacionales y pensar en toda la literatura occidental. Bueno, hay algo de surrealismo, bueno, ahí está el poder de la vanguardia dando vuelta. El poder de la vanguardia es una literatura que es moderna, que es de ahora. Bueno, eso me parece que son los dos grandes caminos para abordar este libro, que son dos cuestiones distintas. Ahora vamos a hablar de temas, pero a mí siempre me gusta, cuando pensamos un autor y pensamos un libro, no quedarnos solo en sus temas, no quedarnos solo en su resumen, sino pensar en cómo construye ese edificio. Me acuerdo de un libro de Noé Gittrich que habla de la destrucción del edificio de la lógica. Así lo llama Noé Gittrich. Bueno, hay algo de eso en Park Min-gyu, ¿no? Park Min-gyu construye una historia totalmente lógica, totalmente razonable, en la que hacemos pie con facilidad, en la que nos dejamos llevar, nos dejamos conducir, incluso de la mano, y en un momento Park Min-gyu decide tirar una bomba y Claro. destruir todo lo que acaba de construir e ir por un camino totalmente distinto. Bueno, es atractivo eso. Bueno, es interesante también para la gente, ¿no? Que después se acerque al libro, que se va a encontrar con historias que arrancan verosímiles y Sí, después se van un poco. Digo, está sí, bueno siempre aclarar eso, ¿no? Es evidente que cada gusto es subjetivo, pero se van a encontrar con eso. Hay historias que tocan lo fantástico o lo sí, absurdo, por ahí arrancan de una manera más lineal, como creo que querías decir también en un momento, pero sí. después se van un poco, bandean para algo más con toque surrealista, fantástico, Sí, ¿no? sí, metiste, Mauro, la palabra verosímil, que es una palabra problemática cuando uno habla de estos géneros, porque claramente es verosímil lo que construye Park Min-gyu. Lo que pasa es que está construyendo con otras reglas. Esta es un poco Claro, la idea. claro, claro. Construye con otras reglas. Dentro de las reglas con las que él va a trabajar y va a construir su historia, por supuesto que es verosímil y que es válido y que funciona. Esa es una palabra que es atractiva para pensar la literatura. Uno puede pensar una literatura que funciona o una literatura que no funciona, que es fallida. Bueno, no estamos claramente en ese lugar. Lo que Exactamente. tenemos que definir también es cuál es su lector. Sí, Bueno, Park Min-gyu va a ir construyendo su lector a medida que uno transite sus páginas, ¿no? También, pero está bueno saber porque nosotros venimos con otro tipo de literatura. Me gustó mucho, Mauro, que elijamos este libro, esto no lo dijimos al comienzo, digámoslo ahora, porque es totalmente diferente a lo que venimos leyendo exactamente. hasta recién. Bueno, eso es muy atractivo. No solo nos cambiamos de país, nos fuimos de Japón a Corea, con lo cual allá fue un cambio rotundo, sino que cambiamos también de registro. Cambiamos de registro. Leemos una literatura que va a provocar sonrisas, que va a tensar el modo en que nosotros vemos la realidad. Ahora vamos a hablar del cuento ese del subte, Y eso que que decís como también que dijiste dijiste, antes, ¿no? Hablando de, sí, de este cuento particularmente. O sea, uno puede, digamos, esbozar una sonrisa, pero hay un drama muy profundo del que habla. Lo que pasa que claro, el autor, Park Min-young, toca algo, ¿no? De sarcasmo, un poco de humor, pero digamos, atrás de eso hay un trasfondo terrible. Bueno, sí. pero, bueno, ¿qué quieres decir al respecto de verdad soy una jirafa? Sí, lo que quería decir como para arrancar, que fíjate qué curioso que esto para contarle a la gente que también, ya lo dijimos otra vez en otra ocasión, que fatalmente el club de lectura tiene también nuestro modo de leer. Y fíjate que el cuento que hemos elegido es un cuento que tiene un perfil trágico. O sea que dentro de toda esta gran introducción que hicimos de Park Min-gyu, de todos modos, elegimos un cuento que está más cerca de nuestras lecturas anteriores. Con Exacto. lo cual no hemos logrado del todo descentrarnos y leerlo como un autor plenamente nuevo,
sino que necesitamos un poco de tragedia. Eso me hizo mucha gracia, Mauro, porque marca que, bueno, somos parecidos en el modo de leer. Y bueno, y justo, de hecho, cada uno lee por su cuenta y cuando fuimos a hablar de los cuentos, bueno, cuando tuvimos que elegir nuestro favorito, elegimos el mismo. Sí, 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 sí. De hecho, una posibilidad era que cada uno eligiera un cuento para estar charlando, pero hubo unanimidad, es fácil la unanimidad entre dos, pero eso no deja de ser gracioso, porque digo, la literatura propone tantos caminos diferentes y que en esos caminos diferentes hayamos confluido en el mismo punto, bueno, es atractivo. Y además es un cuento que yo creo que se distingue del resto, apela a un gusto diferente este cuento, así que es curioso que lo hayamos elegido. Y habla ¿Querés también de contar? una Sí, persona que tenía su trabajo mal pago y tuvo que sumar otro trabajo, ¿no? Que es algo que lamentablemente mucha gente, o a mucha gente le está pasando en nuestro país. O sea, también se va a sentir identificado con esto, ¿no? De sumar trabajos porque un sueldo no alcanza. sí. Bueno, hay varias cuestiones en el libro que están vinculadas con esto del trabajo, ya lo dijimos, pero fíjate que aparece en un cuento, aparece un personaje que vive en un monoambiente, tiene incluso el nombre de ese tipo de... Sí, ese tipo, yo lo ¿lo tengo marcaste? anotado, sí, lo tengo marcado. Igualmente, bueno, el cuento se llama Mis tiempos en la pensión de estudiantes Gab Eul. Y bueno, y él habla, Goshi Wong es el nombre de estas pensiones, Sí, que bueno, son pensiones donde las habitaciones son muy chicas. De hecho, él cuenta, ¿no? Que no tiene ni espacio para estirar las piernas, para dormir cómodo. Y son pensiones que en realidad son para estudiantes, pero bueno, en este cuento la particularidad, o una de las tantas particularidades que aparecen en este cuento, que sí, es el último del libro, tiene que ver con que el protagonista va a vivir ahí por también temas económicos, después de temas económicos de su familia, que va a vivir con un amigo y le hacen como un desplante en esa casa de esa familia, va a vivir acá, con la particularidad que es un lugar de estudiantes donde solamente hay un estudiante sí, que vive justo al lado de él, tiene habitación al lado de él, que es un fiscal que en realidad está estudiando, ¿no? Y bueno, lo que va contando es esto, ¿no? Es la vida dramática de él, del protagonista, también, un perdedor, que le va muy mal en la vida y termina en esta pensión, ¿no? sí, sí. Y te agrego uno más en esta misma línea, Mauro. En el primer cuento, el cuento de la heladera, La heladera. los que leyeron el libro los van a referenciar de este modo. Después, si hay tiempo, les contamos un poco más del cuento. Si no, no hace falta. No, nos gustaba hacer eje y profundizar en algunos temas en lugar de detenernos en todos los cuentos. Pero en ese cuento, en el cuento de la heladera, habla de que el estudiante vive en una pieza que se llama One Room, y hay una nota ahí al pie, dice, una nota del traductor, no del autor, del traductor, que dice, modelo de habitación económico y pensado para estudiantes universitarios, que consiste en un espacio único con una cama, un escritorio y cocina compartida. Es una pieza one room, así la llaman. Y pensaba también, bueno, el cine también nos viene a dar una mano, pensaba en la película Parasite, cómo están todos hacinados. Bueno, ahí es una familia completa, no se trata de estudiantes universitarios que están teniendo un alojamiento transitorio, pero servía un poco para pensarla. IP 타임 구석구석 그래서 사사시키기 해야 돼. 진짜? 잡혔어? 잡히지. 이거 커피나라 투지. 이 근처에 카페 새로 생긴 건가? 뭐야, 왜 나 안 잡히지? 이거 바싹 올라와봐. 얘들아? 거든. 잠깐만. 여기 있네. 피자 시대. Me asaltó mucho el cine con este libro. Pensaba en Parasite y pensaba, Mauro, a ver si te pasó lo mismo. Cuando habla de las deudas, hay otro cuento que habla de las deudas del padre. El padre se encuentra con el narrador y le dice que bueno, ahora va a tener que ayudarlo porque tiene un montón de deudas que tiene que cubrir. Y el mundo de las deudas nosotros lo vimos también con una serie, Bueno, lo vimos con... bueno, eso ocurre en De verdad soy una jirafa, ¿no? Claro. Se cruza con el padre, que el padre tiene deuda, y me dice, ahora vas a tener que ayudar vos porque con mi sueldo no alcanza. Y también quería comentarte esto, ¿no? Esto cíclico Pero que déjame arranca con contarte la One Room. película. Sí.
Sí, contarte la película. Aparece en el de la jirafa, pero aparece en varios lugares, aparece en Sí, el de la sí, heladera. Cada vez que aparece un padre, aparece de sí. un modo trágico. Ahora vamos a hablar del tema del padre. Pero pensaba en el juego del calamar, ¿no? El juego del calamar es la serie, bueno, que fue un hitazo acá en estas tierras, donde te contaba lo que era la vida de la gente que tenía deudas, la vida de los tipos que eran deudores. Que es algo que nosotros no conocemos. Bueno, en Argentina no existe el crédito, ¿no? En Argentina nadie moriría de una deuda porque nadie accede a la deuda. No, Se no muere llega ni antes a de tener, eso. no existe eso, uno moriría antes de tener una deuda para pagar, no existe estar endeudado, salvo en un mercado negro, bueno, ya estaría en otro tipo de condiciones, pero una deuda bien armada, una deuda bancaria, bueno, no la tiene nadie. Y cuando escuchamos de alguien que tenga una deuda, nos llama la atención, incluso cómo es que obtuvo ese crédito, qué sé yo, 3 millones, cómo es que obtiene un crédito de 3 millones, no lo podemos entender. Bueno, eso no existe en Argentina, por lo menos para la gente normal. Y pensaba en Corea, que plantea todo lo contrario, ¿no? Plantea que la gente está endeudada hasta desfallecer, que eso también pasa bueno, en Estados Unidos sabemos que pasa con los créditos de los estudiantes o lo que tiene que ver con la universidad. Bueno, son otros paradigmas culturales. 지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 지고 삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. 게임에 참가를 원하지 않는 분은 지금 말씀해 주시길 바랍니다. Me gustó encontrar la referencia a los dos grandes eventos cinematográficos coreanos, que son Parasite y El Juego del Calamar. Pero me querías decir algo, Mauro, te Bueno, y esto interrumpí. que decías, bueno, que digamos, la organización de los cuentos arranca con One Room, cierra con Goji Won, también, ¿no? En habitaciones muy pequeñas, y de hecho en el último, Sí, que es que pasa en Goji Won, en este lugar para estudiantes, también van describiendo esto que decís, ¿no? De los espacios muy chicos, hasta cuando le van a mostrar la habitación en la que va a vivir, cómo tiene que pasar por los pasillos y va describiendo, ¿no? De una manera muy precisa, nada, lo angosto que era todo, ¿no? sí, bueno, es interesante. A mí me gusta mucho cuando, me imagino que a la gente le pasa lo mismo, pero yo valoro mucho cuando uno se mete en un libro y puede encontrar un ambiente que es totalmente distinto. Bueno, esto de los ambientes, esto de la geografía, buenísimo que salió en la charla porque es clave. ¿Sabes otra cosa que me pasa cuando leo literatura que es de otro país? Me gusta encontrarme con la castela, con el yakult, con el kimchi. Bueno, me gustó encontrarme con eso en el libro. Y en este libro tiene la particularidad que la castela es fundamental, el yakult es fundamental y aparece también el kimchi. Bueno, los que leyeron el libro van a saber de qué estoy hablando y los que no corran a buscarlo. Bueno, tiene mucho que ver con la cultura coreana y es inseparable la cultura de la comida, bueno, de esto que nos estamos encontrando en el día a día. Me gustó encontrarme con esto, con la geografía y la comida. Y también pensaba en esto que dijiste antes, ¿no? Hay pies de página donde te van explicando algunas palabras, digamos, típicas de allá, ¿no? Como es esto, lo de la pensión, bueno, te van explicando con algunos pies de página que me parece que es muy acertado ese trabajo también de la editorial. Sí, me separé algo para leer, Mauro, Sí. retomando el hilo por el que veníamos, es de la página 58. Estábamos hablando de este cuento, el cuento del subte, lo vamos a llamar así. De verdad, soy una jirafa. Fíjense que los títulos incluso son surrealistas, incluso desde el propio punto de partida, ¿no? Y algunos títulos que uno no comprende hasta la línea final en algunas ocasiones. Ese es Es muy uno. interesante eso como recurso, ni hablar. Este es uno que no, o incluso después del punto final uno sigue sin comprender el título en algunas ocasiones, pero bueno, es secundario el título. Pero bueno, quería leer, hay dos momentos que me parece que son trágicos, hablamos de que lo que a nosotros nos gustaba de este libro, increíblemente, son algunos elementos trágicos, que son los menos, pero bueno, la tragedia viene matizada por el humor, pero me gustaba detenerse en esos dos momentos. En este momento el narrador está hablando del padre, y déjame leer este fragmento, Mauro, que dice así. El primero de los dos que quiero leer. El segundo ya tiene más que ver directamente con el subte. Pero mira este primer momento. Así los leo en orden cronológico, como los vamos recibiendo en el libro. Dice así. 44 años y 3.500 la hora. Esa era la aritmética de mi padre. Trabajaba en una oficina.
Lo único que podía decirse era que es una oficina. Una sola vez fui a verlo ahí. Yo estaba en la secundaria y fui a llevarle un tupper con comida. No sé si el mapa que me hizo mi madre tenía un error. Tuve que consultarlo un montón de veces y dar muchas vueltas hasta encontrar su oficina. Era una oficina más de tantas, pero con esos pasillos oscuros donde parecía que trabajaban ratones. Tubos fluorescentes y puertas de madera con la pintura levantada. El lugar era tan desolador que me llegué a preguntar si aún estábamos en Corea. Desolación, ¿por qué tendría en mi cabeza esa palabra? Aunque la situación de mi familia nunca fue muy holgada, yo escuchaba bastante a Metallica y bandas así. A veces me preguntaba si la vida no sería algo similar a una guitarra ESPN Flying B. Al abrir la puerta con cara de sobrevivir día a día a base de tuppers, estaba mi padre. Papá, soy yo. Aquel día sufrí un cambio extraño. Muy bueno. Me pareció, Mauro, terrible esto, la idea de ir a llevarle un tupper con comida a la oficina del padre y descubrir, bueno, que la oficina es desoladora, que en la oficina no puede ser habitada por personas, sino por ratones. ¿Y sabés lo que pensaba, Mauro? Bueno, nosotros no hablamos mucho de nuestra vida privada, pero por favor te pido, nunca le pidamos ni a Bauti ni a Luciano que nos lleve un tupper con comida a nuestras oficinas, No, ¿no? no, por favor, por Esto favor. te das cuenta lo trágico y lo terrible que es. Fíjate con qué elemento tan simple construye la historia de una opresión o de una esclavitud, ¿no? Bueno, el trabajo moderno tiene algo deshumanizante y Y cómo lo eh, cuenta, ¿no? De una manera que por ahí uno puede hasta reírse de lo tragicómico, que en realidad es una tragedia terrible, ¿no? no, no, es terrible, es terrible. Pero además, bueno, yo pensaba, porque uno también tiene la práctica dentro de la oficina de llevarse comida, y fíjate cómo a partir de elementos que son prosaicos, que son cotidianos, construye esta idea de la tragedia. Me resultó muy fuerte. A mí varias veces mi padre me visitó donde yo trabajaba en una época en la esquina de Callao y Bartolomé Mitre, y lo que tiene en particular Callao y Bartolomé Mitre es que enfrente está la Americana, y nos gustaba con mi viejo ir a comer a la Americana. Me acuerdo que no solo las empanadas, sino tomarnos un balón de cerveza, no un chop, sino un balón de Malón. cerveza en la Americana, a la 1 de la tarde, que después había que seguir trabajando. Y fíjate cómo ahí está dado vuelta, lo pensaba en función de mi propia vida, cómo está dado vuelta algo que en lugar de ser deshumanizante, es todo lo contrario, que es el momento donde uno sale de la oficina, escapa y tiene una vida afuera, ¿no? Bueno, lo que te plantea la deshumanización es recibirlo adentro, ¿no? Recibirlo en ese contexto donde tiene algo de rutinario y de atroz. Bueno, No sé si habla estoy mucho. exagerando, no sé qué No, opinará no, la pero habla gente mucho cuando de nos eso, ¿no? escucha. Digamos, cuenta mucho el tema de la rutina. De hecho, cuando él va todo el tiempo a trabajar, ese mismo trabajo, es empujar, poniendo su físico, ¿no? En juego. Cuando va contando esta experiencia de ir empujando a gente en el vagón de trenes, también es terrible. Es Porque él terrible. lo hace Sí. porque necesita la plata, pero el trabajo es un sacrificio enorme el que hace. ¿Marcaste otro fragmento más? Sí, vinculado con esto, con este segundo elemento, que es el de empujar. La gente seguro que vio algún video, los que nos escuchan, seguro que vieron algún video. Yo no vi videos de Corea sobre este tema, pero me acuerdo haber visto de Japón. Bueno, Japón ya saben ustedes que lo sigo con más asiduidad, pero ver gente en los andenes de los trenes o del subte con guantes blancos y de perfecta puntilla, incluso con barbijo en un tiempo muy anterior a que el barbijo fuera algo cotidiano, pero digo, encontrarlos de punta en blanco, de ese modo, empujando a la gente para que pueda entrar en el subte. Bueno, esta práctica también está extendida en Corea, vemos acá a partir de la literatura y a partir de lo que vos mismo investigaste, Mauro, y está bueno que acá está puesto en escena desde la perspectiva del que trabaja haciendo ese esfuerzo, de ayudar a la gente a que entre como ganado, ¿no? Claramente. Nosotros también viajamos como ganado en Buenos Aires, pero no nos empujan, tenemos que ingeniárnoslas por nuestra cuenta para poder entrar. Pero me gusta este pasaje porque sucede algo nuevo, no solo esto que estamos contando, de que empuja a la gente, sino que ese día al narrador le pasa algo particular, y lo voy a leer sin anticiparlo. Dice así, Mauro. Página 67. Y siguieron como siempre llegando trenes, abriéndose las puertas. Volví a ver cómo un pasajero salía expulsado del vagón
debido a la presión, y era mi padre. ¿Cómo decirlo? Lo que sentí era complicado, algo más o menos así. Bueno, cuando salga del trabajo me saco toda la ropa, voy a algún jardín y me pongo a comer flores. Papá, creo que le dije, no lo recuerdo bien. Solo sé que mi padre tenía que ir a la estación sin sol, pero me pasó lo mismo que cuando había tenido que empujar a una mujer por primera vez. Me costó mucho. Lo empujé sin fuerza. No podía entrar. Las puertas se cerraron. Rugidos mecánicos. Me arrodillé e intenté recobrar el aliento. Rugidos de tren. Ahí estaba parado mi padre, avergonzado, ajustándose la corbata. No pasó mucho tiempo, lo suficiente apenas para que se ajuste el nudo de una corbata, pero bastó para que se creara entre los dos otro nudo, imposible de desatar. Tremendo, tremendo. La verdad que es impresionante todo lo que va contando, ¿no? Este vínculo con el padre. Bueno, Es muy fuerte, ¿no? Y de hecho, sí, bueno, se dan varias situaciones donde él tiene que empujar al padre hasta que, bueno, no vamos a spoilear, pero en un momento no lo ve más. Pero no, pero digamos que pasa. esto, Sí. sí, digamos esto, Mauro, que la tragedia está en ver al padre en una situación cotidiana, Sí, eh, vulnerable. sí, vulnerable y derrotado, no solo Exactamente, vulnerable, sino exactamente, derrotado. exactamente. Es fuerte, digo, tiene que ver con la construcción de los propios héroes, ¿no? Y encontrar al padre derrotado es un tema. Y tiene que ver también con hacerse grande, ¿no? Uno encuentra, no Bueno, derrotados, pero bueno, eso que vulnerables a decís los padres es tal de cual, adultos. porque cuando el padre le dice, ahora tenés que laburar vos, o sea, también es una manera, ¿no? De empezar desde la mirada del protagonista del cuento, también, ¿no? Es una responsabilidad y empezar a ver que, bueno, está creciendo y ya tiene otras responsabilidades. La verdad que es bueno, un cuento que van a disfrutar mucho la gente que se acerque al libro. Y bueno, hablabas de esto, de los títulos particulares, ¿no? Hay un Van título a que se llama. disfrutar y van a sufrir, Mauro. La literatura es para, Exactamente, la literatura es para sufrir. exactamente. Y hablabas de esto, bueno, los títulos particulares, ¿no? Con lo que se puede encontrar. Hay uno que se llama Gracias Mapache, que habla también de un Sí, videojuego, ¿no? Vos hablabas antes del juego del calamar, y ahí también se van a encontrar con lo que es el trabajo, ¿no? En una empresa, y cómo a través de un juego se van eliminando uno a uno, ¿no? sí, sí. En ese cuento lo que plantea es, hay un pliegue más al mundo del trabajo. Interesante que lo traigas a colación, Mauro, con este eje involuntario que se fue armando, que es el mundo del trabajo. Casi que dos grandes pensamos, en el mundo del trabajo y en hacerse grande, en ser independiente, en alejarse de los padres. Podríamos pensarlo en esos términos. El elemento nuevo que plantea este cuento es la competencia dentro del Exactamente. trabajo, ¿no? Eso es interesante porque no hay colaboración, sino que hay competencia y lo que hay son 8 pasantes que están compitiendo por un único puesto. De los 8 pasantes solo va a quedar uno con el cargo, pero lo interesante es que el trabajo es un trabajo de porquería, es un trabajo despreciable, con un sueldo bajo, que no le interesa a nadie. Entonces es competir para elegirse ganador de algo que en realidad no le No interesa a vale, nadie. claro, No vale exactamente. nada. Es terrible. Ahora, esto es la parte racional del cuento, como dijimos. Es todo lo que tiene que ver con el edificio que se construye sobre las normas habituales, el ISO 9001, si queremos jugar un poco. Después viene la bomba, ¿no? Después explota todo, que tiene que ver con esto de los mapaches. No sé si querés contar algo, Mauro, querés Bueno, introducir este tema, a ver cómo hacemos para explicarlo. sí, como para explicarlo, también sin spoilear, ¿no? El final termina terrible, con una situación de acoso por parte de uno de los jefes, pero bueno, digamos, el juego básicamente es que cada empleado, digamos, se pone a jugar con un juego, con un emulador que se llama Mame, y es un mapache que va comiendo cosas a lo largo del juego, digamos, perseguido por unos bichos, ¿no? Y al principio cuenta esta situación de que él le instala este juego a un jefe y ese jefe lo terminan despidiendo, pero van contando, ¿no? Como el juego va formando parte de la vida de esa persona. De hecho, en un momento lo definen al jefe, viste cómo estaba engordando porque iba comiendo lo que iba pasando en el juego, ¿no? Pero Ah, más allá de esto, que por ahí puede ser como absurdo, está lo que vos decís, una competencia por un puesto
o un trabajo que la verdad que no tiene valor. Sí. Fíjate, retomo de donde dejaste, de lo de los mapaches. Hay mapaches en ese juego de la computadora, pero después aparecen mapaches por todos lados, y los mapaches aparecen de verdad, esto es lo curioso, Exactamente, ¿no? No aparecen exactamente. en la cabeza ni de los protagonistas, ni en la cabeza nuestra ni de los lectores, sino que el mundo se empieza a separar entre mapaches y homo sapiens, y hay una idea Exactamente. ahí de quiénes son los que se adaptan o no se adaptan al mundo con las condiciones de ese mundo. Bueno, hay una idea ahí que uno podría, hay una conclusión que uno podría llegar si quiere hacer ese camino, si quiere transformar el cuento en una tesis. No queremos hacer eso, simplemente queremos leer, pero digo, hay una simbología detrás del mapache y uno podría intentar reconstruir o no esa simbología, o simplemente es un cuento absurdo, donde aparecen los mapaches por todos lados. Bueno, qué A mí interesante me lo que gustó, decís, ¿no? Porque sí, vos decís esto de, bueno, de repente empiezan a aparecer los mapaches. claro, Bueno, en el cuento de la jirafa, al final, o cerca al final, para no, aparece la jirafa, digamos. Entonces ahí empieza como a mezclarse, ¿no? ¿Qué es real y qué no? sí, Eh, real es todo, sí, sucede, claro, digo, real sucede, claro, pero sí, termina apareciendo, ¿no? Bueno, en la vida cotidiana de estas personas aparece una jirafa, acá están los mapaches que empiezan a aparecer y empiezan a verlos, ¿no? sí. Pero es muy interesante cómo lo trabaja el autor. Es muy, muy interesante. O sea, cómo digo, no cualquiera puede escribir el absurdo sin que quede mal. Bueno, él lo escribe muy bien, ¿no? Y describe cada situación muy al detalle. No quiero dejar pasar, sí, Sí, déjame una cosita, Mauro, sí, porque te metiste por aquí, tengo una nota que me da muchas ganas de leer, ya es la última lectura, prometo, no saco más el libro, lo perfecto. guardo. Que yo no creo mucho en esto de los spoilers, no hay manera de contar un cuento de modo tal que uno reemplace el efecto que produce leerlo, más allá de que siempre tenemos cuidado Seguro. en estas reuniones, porque hay gente que podría no coincidir con esto, pero yo no creo que pueda ser transferible el efecto. Por eso tampoco nos quedamos en los temas, sino que hablamos de estructuras, de procedimientos. Exactamente. Siempre me gusta hablar de procedimientos. Pero con esto de que los mapaches aparecen de verdad, y esto me parece que es algo esencial que tiene que quedar claro acá, porque por eso estamos trabajando con el absurdo o con el cuento extraño, en todo caso. Habría que ver específicamente cuál es la categoría y ver si en todos los cuentos responden a la misma categoría. Yo creo que la categoría no es fantástico, ¿no? Estamos más cerca de pensar en un cuento extraño. Pero quería leer un pasaje donde habla del mapache. Viene después de esta escena de abuso, que vos mencionaste el abuso. Bueno, el trabajo tiene su abuso, esto lo dijimos, y lo interesante es que lo lleva hasta las últimas consecuencias el autor. Park Min-gyu lleva hasta las últimas consecuencias la idea del abuso, porque no es un abuso psicológico, no es un acoso laboral, no es un mobbing, sino que es un acoso liso y llano y es un acoso sexual en el trabajo. Eso me parece que es atractivo también, pensar una literatura que lleva hasta las últimas consecuencias, incluso en aquellos elementos que parece que está jugando. Bueno, el trabajo moderno tiene algo deshumanizante, esta es un poco la idea. Aunque parezca que estamos jorobando, estamos hablando muy en serio. Hay otro cuento, última referencia a otro cuento, pues ya me parece que estamos Sí. cerrando, donde habla de un autor que mandó 73 currículums, mandó 73 CVs para conseguir un cargo. Consigue un cargo en un parque de diversiones, esto lo quería decir porque está en la tapa del parque de diversiones, y está sobrecapacitado para ese cargo que tiene en el parque de diversiones. Y aprovecha el trabajo en el parque de diversiones para estudiar, porque quiere conseguir entrar en la administración pública, está haciendo una prueba de oposición, y él está claramente sobrecapacitado. ¿Cómo puede ser que se haya conseguido ese trabajo en un parque de diversiones? Ahora, cuando rinde el examen, no aprueba. No Claro. aprueba. Fíjate cómo le asesta el autor un golpe final al protagonista. Pero bueno, volviendo entonces a esta idea del abuso, quería leer esto del mapache para notar que el mapache aparece verdaderamente. Y es una escena en unos baños, se están bañando y sucede esto que voy a leer a continuación, que a mí me hizo mucha gracia dentro de lo trágico que es todo siempre. Y dice así: la destreza que mostraba el mapache delataba que había frotado muchas espaldas. Por extraño que parezca, la exfoliación hizo que mi humor fuese mejorando por momentos. Cuando el mapache terminó, me sentía relativamente feliz. Me iba a parar cuando su gran garra apretó el hombro. Todavía no. ¿Todavía no qué? Respondí sorprendido, pero enseguida entendí lo que sucedía. El mapache me enjabonó la espalda, que ya no tenía células muertas. Lo hizo una sola vez.
¿Cómo es posible? Todo eso fue, por decirlo de alguna manera, una jugada fantástica. Me sentí a bordo de un avión que atravesaba el cielo de Ohio. Casi me pongo a llorar de la emoción, pero este humano solo se limitó a mirarlo y decir, gracias, mapache. Terrible, terrible, tremendo. Es un final a toda orquesta, muy, muy hilarante. Terrible. Vamos a estar nuevamente el libro. Estuvimos hablando de Los estándares coreanos de Park Min-hyu, publicado por Hwarang Editorial. Y bueno, ya estamos terminando este primer programa, ¿no?, de esta segunda temporada de Club de Lectura que tenemos acá con Miguel Sardeña y Entrevidas TV, acerca de literatura asiática. Y vamos a adelantar qué libro vamos a ver en el segundo programa. Pero antes de eso, les pedimos que se suscriban al canal de Miguel Sardeña en YouTube, el canal de Entrevidas TV también en YouTube, que nos ayudan mucho sumándose, y que aprovechen para seguir comentando, si quieren sugerir títulos o nombres de autores que vamos a tener en cuenta para lo que resta del año. Puede ser de Japón, de Vietnam, de China, Corea, lo vamos a tener en cuenta. Y bueno, Miguel, acá tengo el próximo título. Vamos a estar hablando de Kokoro, acá lo muestro, de Natsume Soseki, bueno, publicado por Impedimenta. La verdad que es un libro que nos gustó mucho también. Y bueno, que la gente fue eligiendo, fue votando. Por eso también es importante que la gente tenga en cuenta que comente, porque también le damos importancia a lo que van construyendo ellos, para también, ¿no?, tener voz en lo que nosotros después elegimos para los encuentros. Bueno, Sí. sí. Déjame sumar dos palabras de Soseki ya cerrando. Fíjate, tengo la edición impresa en Argentina, vos tenés la edición española, ¿no? Con Sí. sobrecubiertas. Esta la conseguí, bellísimos libros los de Impedimenta. Esta la conseguí ahora estos días, cuando se resolvió que iba a ser el de Soseki, me preocupé porque la quería tener, la traducción es de Yoko Vihara y Fernando Cordobés. Yo a Soseki lo tenía leído, era un autor que, bueno, cuando daba un curso de literatura japonesa en la UBA, era un autor fundamental, y hablaba de Soseki en ese momento, y el libro en el que yo me detenía era Kokoro, pero no existía este libro en esa época, sino que existía este otro, editado por Gredos. Y fíjate qué interesante esto para pensarlo, es algo que no sucede habitualmente. Esta traducción es de Carlos Rubio. Con Impedimenta ya dije que tenemos la traducción nueva de Yoko Vihara y Fernando Cordobés. Los tres son grandes autoridades, así que va a ser interesante. Bueno, yo este libro lo tengo leído y subrayado, pero va a ser interesante ir corriendo de un libro a otro y ir viendo cuáles son las elecciones que tomó el traductor y en dónde es que se apartó o no en alguna cuestión, así que va a ser atractivo, porque es algo, como decía, que no sucede habitualmente, tener esta doble posibilidad de dos traducciones que correspondan a la misma generación. Esto también hay que decirlo. Eliot decía que cada generación se merece sus propios traductores. Cada generación se merece sus propios traductores. Muy buena frase. Lo que está pasando con Kokoro es que dentro de la misma generación tenemos dos traductores, y es algo que no es tan habitual, así que vamos a aprovecharlo. Es un libro que nos gustó mucho, y como siempre decimos, si lo quieren leer para los encuentros, buenísimo, es un valor agregado, por ahí es un plus, ¿no?, para la charla, pero si no, bueno, pueden leerlo después. Ojalá que le podamos transmitir a la gente esas ganas de buscar el libro, ¿no? Miguel, bueno, ya está pasando el tiempo, estamos terminando este primer encuentro. La verdad que, como siempre, un honor hablar con vos, y bueno, la verdad que muy feliz y feliz estamos los dos, hablo por los dos en esto, de poder bueno, arrancar esta nueva temporada. Como siempre, Seguro. un lujo contar con tu presencia. Igualmente, ojalá les hayamos dado algún camino nuevo, alguna herramienta nueva para disfrutar el libro. Queda hecha entonces la invitación para la próxima con Soseki. Soseki nos va a dar la posibilidad de hablar no solo de Kokoro, sino de hablar de su tiempo, algo que disfrutamos mucho, pensar el Japón Meiji, que es tan distinto a lo que nosotros conocemos acá en Occidente, pensar ese contexto de producción de su literatura, pensar en Soseki viajando a Occidente para conocer Inglaterra, pensar en sus contemporáneos. Bueno, nos va a abrir el abanico como para hablar de muchas más cosas, no solo de Kokoro, así que, bueno, lo vamos a disfrutar mucho.
Nada más por acá, Mauro, creo que ya está todo dicho, está la invitación hecha, no restan más por hacer. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a toda la gente que comenta, bueno, se suscribe, que la verdad que está enganchada con lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos pronto. Nos Chau, vemos chau. pronto. Chao, chao, Mauro. Hasta luego.